Buenas tardes a todos y buenos días a los que nos acompañáis desde Latinoamérica. Mi nombre es Ana Muñoz y soy directora de formación de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera ASTIC. Hoy vamos a disfrutar del webinar Inteligencia Artificial y Optimización del Movimiento de Mercancías por Carretera, Trusters, la revolución del transporte express por relevo, de la mano de Lucía Tajuelo, que es jefa de algoritmos de este operador de transporte, que nos va a acercar a algunos casos de éxito de empresas del sector que gracias a la inteligencia artificial han conseguido optimizar su operativa. Lucía es matemática y está especializada en optimización y ciencia de datos y podríamos decir que es una de las máximas artífices del innovador sistema de relevo de camiones basado en inteligencia artificial y Big Data que caracteriza a la empresa Trusters. Truster es una startup española que desde su inicio en el 2018 no ha parado de crecer. Este seminario está enmarcado dentro de la segunda edición del Nanogrado de Transporte 4.0 y es un proyecto de formación online cuyo objetivo es formar en competencias digitales a trabajadores del transporte por carretera y de la logística y que es iniciativa de COE, Fundación Telefónica, Confebus y ASTIC. Recordad que después de la intervención de Lucía vamos a dar paso a un turno de preguntas y el debate se va a realizar a través de la herramienta del chat. Muchas gracias, Lucía, por este webinar masterclass del que seguro que todos aprenderemos muchísimo. Te cedo la palabra. Hola a todos, muchas gracias Ana por la introducción y gracias a Pablo por darme la oportunidad de estar hoy aquí. La verdad es que tengo muchas ganas de hablaros sobre cómo la inteligencia artificial está revolucionando el mundo del transporte. Pero antes de empezar ya con la charla, quiero haceros una pregunta. Si echáis la mirada atrás de 5 años, 10 años o para alguno de vosotros igual 20 años, ¿cómo os imaginabais que sería el mundo en el que vivimos hoy en día? O sea, ¿os imaginaríais que tendríamos móviles, que esos móviles nos iban a conectar a través de redes sociales? ¿Os imaginaríais que teníamos Twitch para cambiar la televisión, que podríamos tener Netflix? ¿Cómo os lo podríais llegar a imaginar, no? Seguramente algunos de vosotros, pues hace un tiempo tendréis una visión muy futurista, ¿no? Y casi de ciencia ficción, y a lo mejor otros pues podréis tener una visión más conservadora de cómo sería el mundo en el que vivimos hoy en día. Lo que sí que es cierto es que hace muchos años los expertos apuntaban a que en un futuro el sector del transporte iba a dar un giro gracias a la tecnología. No sabíamos exactamente cómo, pero sí que se veía esta tendencia, ¿no? Algunos señalaban que habrían vehículos autónomos, almacenes automatizados u ordenadores que podrían realizar tareas de forma autónoma. La verdad es que este futuro ya está aquí a la vuelta de la esquina. Pero este futuro no va a llegar solo de la noche a la mañana, sino que está en nuestras manos el cómo hacerlo realidad. Y sobre todo, está en nuestras manos sacar un beneficio de esa tecnología y de la inteligencia artificial. Y eso es lo que vamos a ver en este webinar. Vamos a ver brevemente qué es el transporte, qué es la inteligencia artificial, pero sobre todo nos vamos a centrar en un par de casos de uso donde empresas han aplicado con éxito modelos de inteligencia artificial. Y con esto voy a presentar la pantalla. Vamos a empezar con una breve introducción al transporte de mercancías por carretera, que así como definición se podría decir que el transporte por carretera hace referencia al desplazamiento de mercancías o de pasajeros a través de carreteras públicas. Se trata de una de las formas más usadas de distribución, sobre todo para distancias cortas, porque permite un mayor control en tiempo y en la ejecución de la operación del envío. Esto lo convierte en un sector estratégico para nuestra economía. El 95% de las mercancías en España se mueve en camión. Y esto concretamente se realiza con más de 560.000 vehículos pesados, que se dice rápido. ¿Y por qué son clave esos camiones? Porque sin ellos no seríamos capaces de conectar el centro de producción con el centro de consumo. Y eso obviamente pues, generaría desabastecimientos. El sector del transporte de mercancías por carretera se puede complementar con el transporte ferroviario, pero sí que el transporte por mercancía nos da más flexibilidad y lo podemos terminar de ajustar en función de dónde estén los nuevos centros de producción. Entonces, esta es una ventaja competitiva del transporte por carretera. En España,
aporta cerca de 5% al PIB y además genera más de 500.000 de empleos directos. Gestiona el 75% de las exportaciones españolas hacia la Unión Europea y sobre todo nos centramos en exportar a Alemania, Francia, Benelux y Reino Unido. Es decir, somos capaces de conectarnos al mundo por carretera. Como comentaba antes, la carretera es un sector muy flexible, eficiente y además muy rápido. Es muy capilar y además tiene unos costes muy reducidos que además nos permiten adaptarnos a las necesidades de producción y de nuestros clientes finales. En la última década, este sector ha evolucionado tecnológicamente más que en toda su historia, que se remonta casi a 1896. Ese sector en los últimos años está siendo cada vez más y más automatizado. Actualmente hay más de 100.000 empresas con autorización de transporte de mercancía, de las que la mitad tiene solo un 60%, o sea, menos del 5%. Entonces, ¿cómo podemos implementar la automatización en un sector que está tan atomizado? Eso es lo que vamos a estar viendo en este webinar. Y también diréis, toda esta parte del sistema de transporte, ¿qué es exactamente lo que tiene que ver, ¿no? con la inteligencia artificial? Porque a priori no es necesario tener ninguna automatización, ¿no? Para mover una mercancía de un punto A a un punto B, para mover una mercancía de Madrid a Alemania, por ejemplo. Entonces, en el sector del transporte por carretera, cada vez se van generando más y más datos. Y esos datos lo que nos hacen es, nos permiten sofisticar y en algunos casos automatizar procesos que se van teniendo en el día a día en el sector. Por lo tanto, cada vez más empresas van adoptando técnicas de inteligencia artificial como pueden ser el Machine Learning, el Deep Learning y el procesamiento del lenguaje natural. Una definición que se suele usar mucho por inteligencia artificial es que una inteligencia artificial es una máquina, o sea, un ordenador, que está capacitado para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Por ejemplo, percepción visual, reconocimiento de habla, toma de decisiones y traducción entre idiomas. ¿Qué modelos de inteligencia artificial nos van a permitir detectar, hacer automatizaciones visuales? Los que están conectados con cámaras y les enseñamos a que detecten o bien objetos o a que lean texto. El reconocimiento del habla, pues seguro que estáis todos familiarizados con él. Hoy en día pues, podemos hablar con Siri, con Alexa, y estos tipos de sistemas también los podemos enchufar en procesos directos del sector del transporte por carretera. También nos pueden ayudar a tomar decisiones, pues, por ejemplo, a la hora de planificar, a la hora de escoger dónde vamos a situar un almacén. Vamos a ver ahora más casos. Y luego, finalmente, con la traducción entre idiomas, que tiene mucho peso a la hora de exportar y conectar conductores de distintos puntos. Entonces, la principal ventaja competitiva que ofrece la inteligencia artificial en el transporte es que se suele decir que aumenta la rentabilidad, mejora la eficiencia de recursos, reduce las emisiones de carbono, mejora el servicio al cliente y suele dar también un valor añadido y suele favorecer la adaptabilidad a cambios. Entonces, ¿por qué decimos que la inteligencia artificial puede incrementar la rentabilidad de una empresa? En general, si conectamos la inteligencia artificial en la toma de decisiones que vayan a atacar a rentabilidad y eficiencia, podemos utilizar estos modelos para que nos ayuden a tomar decisiones más sabias. Podemos conectar la inteligencia artificial con nuestro histórico de datos, que le podemos introducir todos los costes que tenemos, todos los incomes que tenemos en nuestros clientes y hacer que la inteligencia artificial nos ayude a tomar decisiones que favorezcan nuestra rentabilidad. Eso muchas veces pasa por mejorar la eficiencia de los recursos. Pues, por ejemplo, en una empresa de transporte, como os imaginaréis, pues tenemos un montón de camiones, de cabezas, de trailers. Entonces, ¿hasta cuántos trailers puede necesitar una empresa? Estas preguntas son las que suele responder la inteligencia artificial. Podemos tener un modelo de inteligencia artificial donde le vamos a dar todas las rutas que tenemos, todas las entregas que tenemos que realizar, todas nuestras peticiones de cliente. Y estos modelos de inteligencia artificial nos pueden devolver y nos pueden indicar
cuántos trailers nos van a hacer falta, ¿no?, para cubrir esta operativa. Y esto nos va a ayudar mucho a eficientar los recursos y por lo tanto también reducir costes. Siguiendo esta línea, ¿no?, de cómo podemos cubrir las peticiones de nuestros clientes con el mínimo número de trailers, esto también se puede traducir a cómo puedo hacerlo reduciendo los números de kilómetros que hago. Cómo puedo reducir el coste total de gasóleo de mi flota. Y eso tiene una parte muy positiva, que es reducir las emisiones de carbono. Eso se suele traducir como una mayor rentabilidad para la empresa, pero también tiene ese otro componente, ¿no?, que es cuidar del medio ambiente. Y luego, dependiendo de los clientes que tengamos como empresa de transporte, muchas veces van a valorar un valor añadido que podamos aportarles a través de la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay muchas empresas de transporte que tienen modelos de inteligencia artificial tipo chatbot, donde los clientes pueden preguntarle el estado de sus cargas. No simplemente que tengan información, sino que le pueden directamente preguntarle, oye, ¿dónde está mi camión? Y ahí el chatbot pues, le conteste y le vaya dando de forma natural información sobre el estado de sus cargas, sobre facturas que puedan tener pendientes, etc. Y luego la última pata, que sería la de adaptabilidad a los cambios, es una nueva parte de la inteligencia artificial donde se suelen conectar nuevas variables que tengamos en el entorno y que este modelo de inteligencia artificial nos ayude a tomar cambios on the go. Por ejemplo, imaginaos que de repente que soy una empresa de transporte y tengo que estar moviendo una mercancía entre Madrid y Alemania. Entonces yo he mandado a mi camión y de repente hay un incidente por carretera. Esta inteligencia artificial, esos modelos, nos van a permitir cambiar la ruta por la que está conduciendo el camión para evitar esos tipos de accidentes. Así que nos dan mucha flexibilidad y mucha adaptación al medio real en el que vivimos. Ya con esto vamos a ver un poco 3 casos de empresas que han aplicado inteligencia artificial y que han sacado un buen provecho de estos. Una de estas empresas, que es prácticamente una de las primeras, es Food Service Denmark. Ese es uno de los proveedores más grandes del sector de la restauración en Dinamarca. Esa empresa tenía varios centros logísticos y hubo un momento por el 2019 que tuvo que abrir un nuevo centro logístico, donde iba a tener una parte de almacén y otra parte de oficinas. Entonces, lo que había visto con sus centros logísticos anteriores era que en la parte de almacén tenía que tener una parte de almacén en frío. Entonces, la parte de almacén en frío tiene que tener una temperatura controlada y estable durante todo el día. Entonces, cuando entraba y salía un camión, los grados a los que tenían el almacén podían ir variando. Entonces dijeron, vale, esa es una ineficiencia que tenemos en nuestros almacenes que no tienen inteligencia artificial. Entonces, en el nuevo almacén queremos que haya inteligencia artificial y que como objetivo tenga mantener la temperatura controlada. Ese era uno de sus objetivos clave. Y luego, por otra parte, lo que habían visto en sus otros almacenes es que no tenían del todo controlado la puntualidad de las cargas y las descargas. ¿Cómo lo hacían? Cada vez que entraba un camión en sus instalaciones, alguien manualmente anotaba la matrícula y la hora de llegada. Y lo mismo cuando el camión salía cargado. Anotaba la matrícula y la hora de salida. Eso era un proceso muy manual que a veces, con el que a veces perdían datos o a veces perdían cierta información. Y ahí, como la puntualidad de cargas y descargas era algo primordial para esta empresa, dijeron, vale, en mis almacenes que no tiene inteligencia artificial, quiero, veo que tengo este defecto, entonces en el nuevo centro logístico que voy a montar, este va a ser mi segundo objetivo, controlar la puntualidad de las cargas y de las descargas. Y quiero conseguir estos dos ítems. Entonces se lo pasaron a su departamento técnico. Y les dijeron, en este nuevo almacén queremos tener estos 2 objetivos. ¿Cuál es la mejor forma de alcanzarlo? Entonces aquí lo que vieron fue que había un modelo de inteligencia artificial que lo que les permitía era leer automáticamente las matrículas de los trailers. Entonces, cuando venía un camión, se le podía registrar la matrícula y lo mismo cuando salía. Hacían un check-in y un check-out automático. Entonces, con esto, ¿qué era lo que estaban consiguiendo? El objetivo 2. Tenían completamente mapeado la puntualidad de los conductores. Sabían exactamente a qué hora llegaba y a qué hora salían.
¿Y cómo cubrieron el objetivo 1? Os preguntaréis. Aquí el equipo, que era un equipo interdisciplinar, ¿no?, de negocio junto con un equipo técnico, empezaron a pensar por qué la temperatura no se mantenía controlada en los centros logísticos que no tenían inteligencia artificial. Y ahí lo que veían era que los camiones entraban y salían nada más llegaban. Es decir, el camión en cuanto llegaba, se le abría la barrera y entraba dentro. Entonces, como los camiones llegaban de forma natural, por lo tanto el almacén se abría en función de, con cierta incertidumbre, ¿no? No tenían controlado cuándo se abría el almacén y cuándo no. Entonces, como no tenían este control, ahí era cuando se perdía mucha temperatura a la hora de abrir el almacén y hacer que el camión entrara. Entonces lo que dijeron es, lo que vamos a hacer es, vamos a contar exactamente cuándo podemos abrir la puerta del almacén para no perjudicar la temperatura controlada. De este modo lo que dijeron es, estuvieron haciendo unos análisis y concluyeron que si permitían el acceso cada 30 minutos de los trailers, era mucho más fácil mantener que la temperatura estable dentro del almacén. Por lo tanto, lo que hicieron fue meter una segunda capa donde primero llegaba el camión, los tenían esperando en un muelle y luego finalmente los aparcaban. Y lo que hacían era que el modelo de inteligencia artificial indicara cada cuánto tenían que entrar los camiones y los iba agrupando, los iba bacheando para que pudieran entrar cada media hora. Y con esto lo que consiguieron fue mantener la temperatura mucho más estable, 2 grados de media más estable que en los centros que no tenían esta inteligencia artificial. Otro caso de éxito de implementación de inteligencia artificial dentro del transporte es el caso de Azimut. Aquí Azimut, ¿cuál es el objetivo, ¿no?, de esta empresa? Esta empresa lo que ha desarrollado es un modelo de detección facial. ¿Qué es lo que vieron? Que hay muchos accidentes en el sector del transporte o incluso de forma individual que se suelen achacar a la somnolencia y la fatiga de los conductores. Entonces, vieron que la visión por ordenador podía ayudar a avisar, ¿no?, al conductor cuando éste se estaba quedando dormido. Entonces, lo que hicieron fue incorporar la visión por ordenador a las cabinas de los coches, con el fin de poder controlar a los conductores y meterle una capa de seguridad extra. Esa tecnología, utilizando detección facial y también la estimación de la postura de la cabeza, juntaban estas dos variables, la detección facial y la posición de la cabeza y del cuerpo del conductor, y con esto podían detectar si el conductor tenía somnolencia, y si detectaban que tenía somnolencia, pues podían emitir un pitido. Esa es una tecnología que suele estar basada en inteligencia artificial y suele tener muy buen impacto y muy buenos resultados. En España, en muchos autobuses está implementado este tipo de modelos de inteligencia artificial. Y además, con el nuevo paquete de ayudas a la conducción que se van a implementar en Europa, vamos a ir cada vez hacia sistemas mucho más avanzados, que no solamente miden cómo está el estado del conductor, sino que implementando dispositivos a lo largo del coche o del tráiler, podamos automatizar la conducción y podamos adelantar frenazos. Como podemos ver, por ejemplo, en este vídeo, ¿no? Aquí lo que vemos es que tenemos una cámara frontal y cuando detecta que nos estamos acercando mucho al coche de enfrente, para automáticamente dar un frenazo. Otro caso de éxito de una empresa de transporte que ha aplicado inteligencia artificial es el caso de Garnosab. Esta empresa lo que ha hecho es implementar un modelo de inteligencia artificial de tipo de reconocimiento óptico de caracteres, o OCR también se suelen llamar. Aquí lo que os voy a poner el vídeo. Aquí esta empresa lo que hace es
detectar, clasificar la carga a través de un modelo de inteligencia artificial, como podéis ver aquí. Lo que se daban cuenta era que en sus almacenes, cuando llegaba una carga, sus operadores de forma manual tenían que chequear qué carga era la que acababa de llegar. Entonces tendrían como un código que tenían que manualmente introducir en un ordenador para más adelante poder clasificar qué carga es la que acaba de llegar y llevarla al sitio adecuado en el almacén. Entonces aquí esta empresa lo que dijo es, vale, vamos a hacer un modelo de inteligencia artificial que nos ayude a reducir el tiempo que tardamos desde que me llega el cambio, el paquete, cuánto tarda en clasificarlo. Y además también teníamos otro segundo objetivo, que era el de trazabilidad de la carga. Esta empresa lo que se había dado cuenta era que los almacenes no siempre tienen un listado exacto de cuándo viene carga y cuándo se va. Era un poco parecido al caso que vimos antes, ¿no? con los camiones. Cuándo entra y cuándo sale exactamente. Aquí en esa empresa lo que se hacía era, se anotaba manualmente en un Excel cada vez que iban llegando algún paquete, pero esos Excel pues, son muy difíciles de analizar. Entonces, el segundo objetivo que tenía esta empresa era montar un sistema que le ayudara a trazar la localización de la carga. Entonces, por eso desarrollaron este modelo de inteligencia artificial, que lo que hace es, permite con el dispositivo móvil, cuando viene una carga, el empleado puede sacar una foto y escanear un código de referencia. Con ese código de referencia, el sistema ya detecta exactamente de qué carga es, además le permite sacar una foto global para enseñar el sistema de la mercancía y luego le dan a guardar. Con esto lo que hacen es, en un clic, son capaces de clasificar la carga y luego también van guardando un histórico para poder tener esta trazabilidad. Y bueno, esos son tres ejemplos que la verdad yo encuentro bastante llamativos, pero en realidad hay muchísimos. Por ejemplo, DHL usa modelos de inteligencia artificial para la previsión de la demanda. Con esto son capaces de prever hasta con un margen de acierto del 90% la demanda de sus clientes. ¿Esto qué es lo que le aporta DHL? Pues una ventaja competitiva a la hora de planificar a una semana o a un mes vista qué es lo que van a hacer sus recursos. Entonces, con esta capacidad de antelación, pueden planificar de forma adecuada sus recursos y así reducir costes. Otro ejemplo bastante de éxito es un caso de Segur, donde consiguió a través de un modelo de inteligencia artificial reducir la distancia media de sus viajes. Segur sabía que tenía pues, unos almacenes donde tenían que ir a recoger la carga y sabía que tenía pues, una serie de destinos. Y en un principio hacían de forma manual el enrutamiento de sus vehículos. Aquí veían que había bastante ineficiencia. Entonces lo que hicieron fue crear un modelo de inteligencia artificial que les ayudara a trazar la ruta exacta por la que tenían que pasar sus camiones. Y este modelo les permitió ahorrar ese 10% de media. Y teniendo en cuenta el gran volumen que tiene Segur, esto se traduce en un ahorro bastante importante. Y luego también tenemos el caso de UPS, ¿no? UPS es muy parecido a Segur, este caso de uso de la inteligencia artificial, por lo menos. Y aquí lo que veían era que en su capa de last mile tenían muchos costes operativos, sobre todo en cuanto al coste de combustible. Entonces lo que hicieron fue desarrollar un modelo de inteligencia artificial que les ayudara a trazar las rutas exactas por donde tenían que pasar sus camiones. En concreto llegaron a un modelo muy interesante. UPS, en su división de Estados Unidos, lo que hicieron fue analizar cómo son las rutas de last mile, que normalmente son pues, por calles pequeñas, de tipo ciudad. Y en Estados Unidos hay una ventaja a la hora de conducir, que es que tienes preferencia a girar a la izquierda, aunque tengas un semáforo en rojo. Ahí pueden, en lugar de, aunque tengan un semáforo en rojo, pueden hacer como un CEDA y luego hacer ese giro en la izquierda. En cambio, si tuvieran que ir a la derecha, tendrían que hacer ese stop, esperar a que el semáforo se pusiera en verde y luego girar a la mano derecha. Entonces, este hecho, la diferencia entre frenar o hacer un CEDA, si lo haces una vez, pues no hay una diferencia sustancial en el combustible que usas. Pero teniendo en cuenta el gran volumen de la flota que tiene UPS en Estados Unidos, lo que hicieron fue hacer un modelo de inteligencia artificial que priorizara los giros a la izquierda en sus trailers. Y entonces con eso fue como consiguieron ahorrar 3 millones de litros de combustible al año.
Y ya para acabar, como vengo de Traxxas, os vengo a contar también cómo en Traxxas estamos integrando modelos de inteligencia artificial para mejorar, sobre todo, la vida de los conductores. Este no es nuestro enfoque. Traxxas es una startup que se fundó en 2018. ¿Cómo se fundó? ¿No? ¿Cuál fue el inicio de Traxxas? Pues por allá por el 2017, los 3 founders de Traxxas fueron de viaje por Europa, hicieron un viaje por carretera. Iban conduciendo, salieron desde aquí, desde España, y fueron hacia Alemania, y fueron conduciendo, se iban turnando por la noche. Entonces, se hicieron una parada por la noche en una estación de servicio, bueno, pues para repostar. Y cuando fueron a esa estación de servicio, lo que vieron es que había un montón de trailers. Dijeron, oye, ¿y toda esta gente qué hace aquí? No en una estación de servicio, en medio de la autopista, ¿por qué aquí hay tantos trailers parados? Entonces lo que hicieron fue ir a hablar con los conductores, ¿no? Entonces les empezaron a preguntar, oye, ¿pero qué hacéis aquí a estas horas de la noche? ¿No tenéis casa o qué pasa? Entonces ahí los conductores les empezaron a contar cómo era el detalle, ¿no? de la vida del día a día de un conductor de transporte por carretera, y sobre todo del transporte por carretera internacional. Entonces les contaron que las condiciones laborales son muy duras. En las empresas de transporte tradicionales, que sobre todo hacen larga distancia, lo que suelen hacer es asignan un conductor a una carga. Pues, por ejemplo, si esa empresa tiene que hacer un viaje de Madrid a Alemania o de Madrid a Polonia, hace que un conductor vaya de Madrid a Polonia. Entonces, ¿eso qué significa? Que el conductor va a tener que pasar muchas noches fuera de su domicilio. Y esto es donde lo suelen hacer: en campas, en parkings, y a veces, si tienen suerte, en un parking vigilado. Entonces, esto de los founders pues les chocó muchísimo, ¿no? Entonces dijeron, teniendo en cuenta el gran volumen que hay de cargas, ¿no? A nivel europeo, ¿cómo puede ser que las personas que hacen posible todo este envío de paquetería tengan esas condiciones, ¿no? tan malas de trabajo? Entonces, con esta idea, ¿no? de mejorar la calidad de vida de los conductores, fue como fundaron Traxxas y empezaron a trabajar en esta línea. Entonces, lo primero que hicieron fue hacerse miembro de ASTIC, ya prácticamente desde su fundación, para ir introduciéndose en el mundo del sector del transporte, y entendiendo cómo podían hacer, ¿no? esa visión de que los conductores durmieran en su domicilio de forma real. Ahora os voy a contar un poquito más de cómo es la parte de la inteligencia artificial. Pero bueno, así un poco a alto nivel, lo que sí que podemos decir es que gracias a un modelo de inteligencia artificial mejoramos la calidad de vida de los conductores, y también reducimos los tiempos de tránsito en torno a un 50%. Tenemos un sistema de relevos, que este es el que nos permite que los conductores puedan dormir más en su domicilio, pero además tiene una sinergia, que es que aumenta la seguridad de nuestra carga, puesto que el tráiler nunca va a parar. Ahora lo vemos. Y finalmente, aparte de la inteligencia artificial y el valor que puede dar, también tenemos un stack tecnológico que da visibilidad de nuestros procesos, tanto a nuestros clientes como a nuestros proveedores. Os voy a contar un poquito cuál es la lógica que tenemos, ¿no? implementada dentro de nuestro modelo de inteligencia artificial, que es lo que llamamos el sistema de relevos. Vamos a poner un ejemplo de cómo operaría una empresa que no usa relevos, ¿no? Y vamos a imaginar que tiene que hacer una carga, pues, de Madrid a, supongamos, pues hacia la zona de Alemania, por ejemplo. Aquí lo que haría es que el conductor empezaría en el inicio y conduciría hasta que pudiera llegar hasta su punto final de destino. ¿Qué pasa? Que obviamente no va a conducir de origen a final, pues, por ejemplo, 30 horas de seguido. Tendrá que hacer alguna pausa. Estas pausas vienen reguladas por la normativa del tacógrafo, donde nos indican que cada 9 horas el chofer tiene que hacer una merecida pausa de al menos 11 horas de descanso. Entonces, ¿eso qué significaría? Que el conductor empezaría, pues, por España, conduciría 9 horas y aquí dormiría fuera de su domicilio. Idealmente podría estar en un parking vigilado, pero sabemos que en la realidad muchas veces, pues, tienen que dormir en alguna campa o en estaciones de servicio. Después de hacer esa pausa de 11 horas, retomaría la conducción y conduciría 9 horas hasta su punto, hasta su destino final. Y luego, para volver a su domicilio, tendría que hacer exactamente lo mismo. Por lo tanto, tendría que pasar al menos 3 noches fuera de su domicilio. Una de ida,
otra al llegar a hacer la descarga, porque aquí ya habría consumido esos 9 horas, otra para volver y finalmente ya llegaría a su domicilio. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en Traxters? Lo que hacemos es posicionar un conductor en el inicio, en el origen, y a otro conductor en el punto de destino, en el final. Y lo que hacemos es, les buscamos una carga de ida y otra de vuelta, que podamos compaginar. De este modo, pues por ejemplo, el conductor que empieza en el origen conduciría 9 horas en dirección al destino, y el que estaría aquí en destino conduciría con una carga que también lo hemos buscado en dirección opuesta, otras 9 horas. Aquí los dos conductores quedarían en un parking intermedio y se cambiarían el tráiler. El conductor que vino de origen con el tráiler que venía vuelve, y el tráiler que venía del destino con el tráiler que va a dar dirección al destino vuelve también a su domicilio. Entonces, con esto sí que conseguimos que cada conductor duerma en su domicilio, porque pueden hacer este ciclo cerrado, ¿no? De inicio, parking, inicio otra vez. Y para este, del otro extremo, sería exactamente igual. El sistema de relevos se usa en más empresas, pero aquí la clave es cómo hacerlo realidad. Sobre todo teniendo en cuenta el gran volumen que se puede tener, ¿no? de transportes a nivel europeo. Por ejemplo, si tenemos un caso de Madrid a Barcelona, pues resulta bastante trivial cómo hacer este relevo. Pues seguramente quedan en Valencia. Un conductor sale de Madrid, conducirá 4 horas y media, y otro de Barcelona, conduce otras 4 horas y media, se quedan aquí para intercambiar el tráiler y cada uno volvería a su domicilio. Entonces, si hay una empresa que siempre haga esta ruta exacta, puede repetir este modelo, este sistema de relevos. Pero aquí la clave era cómo podemos exportar este modelo a nivel europeo y hacer que cuando hacemos un viaje de Madrid a Europa, por ejemplo de Madrid a Alemania o a Polonia, podamos hacer pequeños sistemas de relevos a lo largo de toda la ruta para que ningún conductor acabe durmiendo fuera y que puedan volver a su domicilio por lo menos con la máxima frecuencia posible. Entonces, para hacer todas estas cuentas es cuando hace falta un modelo de inteligencia artificial. De este modo, ¿qué es lo que hace el modelo de inteligencia artificial? Nosotros le pasamos la idea que tenemos, que es, nosotros queremos que los conductores vuelvan a su domicilio. Lo que hacemos es automatizar toda esa toma de decisiones y de enrutamiento de trailers y de cabezas. Y también, como comentaba, la parte de trailers, de Traxters, no solamente la inteligencia artificial, sino que además, a través de la tecnología, es como podemos dar una visibilidad clara de cómo estamos transportando esta mercancía. Tenemos 4 stakeholders principalmente. Uno serían los conductores, otros son los proveedores, otros son nuestros clientes finales y luego nosotros mismos, que también necesitamos herramientas con las que trabajar. De este modo tenemos para los conductores una aplicación móvil donde les pasamos todas las indicaciones y todos los detalles de la ruta operativa que tienen que hacer. Ahí tienen un chat con el que conectarse con nuestro equipo interno en caso de que tengan cualquier duda. Luego tenemos otra parte que serían los proveedores, que normalmente son flotistas y son los que contratan a los conductores. Y aquí a los proveedores lo que le damos es una página web donde pueden ver un histórico de todas las rutas que han realizado con nosotros, todas las facturas que tienen pendientes y sobre todo toda la documentación relacionada con la operativa diaria. Luego tenemos otra página web específica para nuestros clientes, donde le damos visibilidad también en tiempo real dónde está el tráiler, dónde está exactamente su carga y cuándo va a llegar a sus almacenes. Y también tienen un histórico de todas las rutas que han hecho con nosotros y toda la documentación necesaria y toda la parte de facturación en esa página web. Y finalmente, pues tenemos otra página que es la que veis aquí en la PPT incrustada, que es para nuestro equipo interno. Nuestro equipo interno tiene que coordinar conductor, proveedor y cliente. Entonces necesitan estas 3 visiones de forma agregada y que sea fácil de trabajar. Entonces tenemos una página web donde pueden ver dónde está cada conductor en tiempo real, todas las peticiones de los clientes y todas las órdenes por facturar de nuestros proveedores. Así que bueno, esa es un poco la visión que tenemos en Traxters, ¿no? Que es juntar los relevos y la tecnología y así revolucionar el modo de transporte. Muchas Espero gracias. que os haya gustado la presentación y si queréis damos paso a la ronda de dudas. Sí,
Comentaros que todos los que tengáis preguntas, utilizar la herramienta del chat para poder hacerlas. Yo tengo un par de preguntas para hacerte, Lucía. Coméntame, si yo no tengo ningún tipo de conocimientos técnicos, ¿cómo puedo hacer que mi empresa implemente un modelo de inteligencia artificial? Pues eso es una muy buena pregunta, porque muchas veces yo encuentro que la gente dice, yo no soy técnica, no puedo hacer nada de inteligencia artificial, eso necesitas saber código, necesitas tener conocimientos técnicos. Si os fijáis en los casos, en todos estos casos que hemos visto, no he hablado nada de tecnicismos. ¿Qué es lo importante? Tener un objetivo claro. Y eso es lo que suele liderar los perfiles que no son técnicos, los perfiles que tienen una operativa clara del día a día y además que están muy cerca del negocio. Entonces, teniendo claro el titular, el objetivo que quiere alcanzar la empresa, eso es el primer paso que hay que hacer antes de implementar un modelo de inteligencia artificial. Entonces, si esa es tu situación donde crees que un modelo de inteligencia artificial puede ayudar a tu empresa, lo primero es definir exactamente qué es lo que quieres alcanzar con este modelo y luego traducirle estos objetivos al equipo técnico. Bien. Te hago otra pregunta. Mira, ¿cómo puedo saber qué tipo de modelo encaja en mi empresa? Pues como habéis visto hay muchos tipos de modelos, ¿no?, de inteligencia artificial. Hay algunos que son muy operativos, como el caso de reconocimiento facial. Hay otros que a lo mejor son un poco más automatizados, como a lo mejor en el caso de previsión de la demanda o de enrutamiento. Va a depender bastante de cómo sea la operativa diaria de tu empresa. Pero lo que tienes que tener claro es que el primer paso es el modelo más sencillo. Muchas veces para cumplir ese objetivo principal que tengas, con un primer paso vas a poder alcanzarlo. O sea, que cualquier modelo que busques tiene que ser guiado por cumplir ese objetivo y no solo por desarrollar un modelo de inteligencia artificial, sino por esa necesidad de negocio. Entonces, ¿cuál es la que te hace falta? La más sencilla que tenga un impacto directo en el negocio, que te haga cumplir ese objetivo. Mira, les preguntan, dice, creo que este sistema penaliza mucho la no sincronía en la entrega y en la recogida. ¿Cuál es la operativa cuando uno llega antes que el otro para hacer el intercambio? Lo que hacemos es, Sí, obviamente, lo que buscamos es que lleguen a la vez. En sí, caso de que uno llegue antes que el otro, normalmente sí. tienen que esperar. El que llegó inicialmente espera a que el otro conductor vuelva. ¿Para qué? Para que la carga siempre esté vigilada. Como comentábamos, también la parte de relevos lo que hace es aumentar la seguridad de la carga. ¿Por qué? Porque nunca va a parar. En ningún momento está en un parking esperando mientras el conductor duerme. Entonces, lo que hacemos es que uno espere por el otro para que la carga esté vigilada. Y en caso de que haya un incidente de causa mayor donde el segundo conductor tarde muchísimo en hacerlo, nosotros lo que hacemos es que los relevos se hacen en parkings vigilados. Entonces, lo que se haría sería dejar el tráiler en el parking vigilado, esperando a que el otro conductor enganchara. Vale, bien. Claro, nos preguntan, les dicen, claro, y si la distancia, ¿cómo se calcula a través de la inteligencia artificial que la distancia sea 9 horas y que esté justo a la mitad? Pues eso es lo que tiene que hacer la inteligencia artificial, decirnos exactamente dónde Claro, es lo que te voy a están decir. los puntos. Entonces, el modelo, lo que le pasamos son todas nuestras peticiones de cliente. Entonces dice, vale, para una ruta que me das de Madrid a Alemania, voy a buscar todos estos tramitos de 9 horas. Y eso lo voy a hacer pues, para todo el volumen de cargas que tengas para hoy, para mañana, para una semana entera. Entonces, junta todas estas cargas con todas las posibles localizaciones de los conductores y lo va ajustando. Vale. No, también preguntan, dice, claro, son varias empresas distintas, al ser empresas cada una por un sitio, o sea, distintas unas de otras, ¿cómo aplican la misma tecnología? Claro, la misma tecnología. Aquí, ¿qué es lo Claro, que nos referimos? La inteligencia artificial es un campo muy abierto, es como quien dice tecnología. No usan exactamente el mismo modelo, sino que usan pues, técnicas de lo que se llama inteligencia artificial, pero cada una usa una distinta. Y además la desarrollan probablemente su equipo técnico adecuado a el caso de negocio que tenga pues DHL, UPS, Segur, Traxters o cualquier otra empresa. Con eso nos referimos más a
la línea de técnica, que sí que suelen entender pues, por esa línea técnica que llamamos inteligencia artificial. Vale. Bueno, ahora tenemos un montón de preguntas. Vamos a ver la que nos da tiempo. Nos dice ahora, ¿cómo se adapta el sistema ante los imprevistos de accidentes de carretera, problemas climáticos, etcétera? Claro, pues un modelo de inteligencia artificial, por ejemplo, como lo tendríamos en Trackster, lo que estamos, nuestros conductores tienen una aplicación, entonces la aplicación tienen, pues como puede ser en Waze, en Google Maps, una ruta. Entonces lo que hacemos es, si vemos un incidente mayor, redirigir esa ruta en función de ese accidente, que es muy parecido a, por ejemplo, lo que hace Google Maps. En el momento que detecte que hay un incidente mayor, te redirecciona. Entonces, lo que hacemos es conectarnos con uno de esos mapas que ya tienen esa inteligencia desarrollada para cubrir la pata de incidentes por carretera del día a día. Y luego, lo que sí que tenemos propiamente desarrollado es comunicarles cambios por nuestra operativa diaria. Por ejemplo, me voy a volver al ejemplo, a la duda de antes, ¿no? Decía, ¿qué pasa si tengo un conductor? O sea, si hay un caso de un relevo y un conductor va a tardar mucho en llegar. ¿Qué hago con ese otro conductor? Que a lo mejor tiene el tráiler ahí esperando. Entonces, lo que nosotros hacemos es, como tenemos mucho volumen operativo, muchas veces tenemos conductores que están cerca y te pueden ayudar a mover ese tráiler. Entonces, te dan una solución operativa. Así que esto es lo que también llamamos a cambios en función de la operativa. Vemos que un conductor no está llegando a tiempo, entonces lo que hacemos es le asignamos esa segunda vuelta a otro conductor que está disponible. Eso lo calculamos teniendo en cuenta pues, toda la información que tenemos en nuestra base de datos y se la hacemos llegar al conductor a través de la aplicación móvil. Vale. Otro tema. ¿Los relevistas son empleados de Trusters? Son empleados de los flotistas. Vale. ¿El nivel de cumplimiento de la legislación salarial a nivel europeo se complica? Un poco, ¿no? No, aquí lo que hacemos es homologamos a todos nuestros proveedores y lo que nos garantizamos es de que tengan un salario justo con todos con los conductores que van a hacer efectivo el transporte. Una pregunta que tengo para hacerte, ¿puedo implementar el chat GPT en mi empresa? Es una buena pregunta porque ahora el chat GPT está muy de auge, ¿no? Sí. El chat GPT es un modelo de inteligencia artificial, uno de los más avanzados que hemos conseguido, es un hito prácticamente histórico. Lo que he visto, por lo menos por ahora, es que hay equipos técnicos que están testeando cosillas con el chat GPT. Pues, por ejemplo, le pasan información histórica al chat GPT, concreto de su empresa, y luego le hacen preguntas sobre ese histórico. Entonces, de alguna forma, sí que se empieza a deslumbrar que podemos conectar el chat GPT con su histórico de datos para poder abstraer y hacerle preguntas. Sería algo como un tipo Power BI. Pero bueno, está en una línea todavía muy, muy inicial. Se empiezan a hacer algunas pruebas, pero seguramente habrá que esperar a unas siguientes versiones. El tema del seguro de la carga, ¿cómo se ve para intercambiar los trailers? El seguro de la carga, Sí. cada flotista tiene un seguro y luego nosotros también tenemos otro seguro de transporte. Entonces, depende cómo sea el caso, el seguro va a tirar de uno de otro. No. Entonces, en caso del relevo, pues tendremos 3 seguros, el del flotista primero, el del segundo y luego siempre tenemos el de Traxxas como gran paraguas. Tenemos una última pregunta Uh-huh. que nos dice, bueno, una última no, que acaban de subir unas cuantas más. ¿Cómo se puede ser flotista de Traster como empresa? Pues os ponéis en contacto con el departamento de proveedores y seguro que somos encantados de establecer alguna colaboración. Entonces en la página tracksters.io y ahí podéis poneros en contacto con nosotros. Y si no, pues agregadme en LinkedIn, Lucía Tajuelo, y podemos hablar. Ya dos preguntas más y ya cortamos, Lucía. Uh-huh. Dice, ¿qué tipo de relevos son más habituales? ¿Descansando 45 minutos o con descansos completos? Normalmente buscamos aprovechar el descanso de 45 minutos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el conductor va a parar y además va a parar en un tiempo reducido, que es, bueno, al menos limitado, que son 45 minutos. Entonces, procuramos aprovechar estas pausas de 45 minutos para hacer el relevo. Vale.
Sabiendo que hay muchos más camiones de exportación que de importación, ¿cómo gestionáis el déficit de transporte? Claro, a alto nivel, a nivel europeo, quizás sí que se puede ver una tendencia, también afecta mucho la temporalidad, ¿no? Estamos en verano, en invierno, pero bueno, muy, muy alto nivel sí que se puede ver que puede haber más import que export. Que pasa que Traxter aplica a un porcentaje pequeño, ¿no? De todo el transporte que hay en Europa. Entonces lo que buscamos es, de todo el mercado, sí buscar un balance con las rutas que nosotros sí que cubrimos. Pues muchísimas gracias, Lucía, por todas las preguntas, todo lo que nos has contestado, todo lo que nos has explicado. Muchísimas gracias por el interesantísimo seminario, donde los casos de éxito que nos has mostrado en empresas de transporte, en empresas reales, y que nos has acercado un poquito más a la inteligencia artificial y al Big Data. Y creo que hemos aportado formación en competencias digitales a trabajadores nuestros, a trabajadores del sector del transporte. Gracias, Lucía. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.